El doctor Gustavo Larrea, el líder de izquierda, hombre de oposición al gobierno, del cual fue parte, está hoy en la República.es. Doctor Larrea, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias, doctor Larrea. Cuénteme, ¿la marcha está en el número de gente, en la participación, en el entusiasmo, cumpliendo las expectativas de ustedes, sus organizadores? Bueno, yo en lo particular no soy organizador de la marcha, apoyo esa marcha, pero son las organizaciones sociales, es la CONAIE específicamente, la Unión Nacional de Educadores, el Seguro Campesino, las federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, no solo de las universidades estatales, sino de las universidades privadas también, los gremios profesionales y los sindicatos, las centrales sindicales, son parte de esta movilización, que en las ciudades se han ido manifestando. Yo creo que la movilización ha fluctuado desde su salida entre 300, 400 personas hasta, diría, llegar a ciudades 5.000, 8.000 personas. Creo que en todas las ciudades el recibimiento ha sido, diría, apoteósico, mucho más incluso de lo esperado. Y creo que al gobierno se le van complicando las cosas, porque la ciudadanía se expresa en Loja, se expresa en Cuenca, se expresa en Chimborazo, se expresa ahora en Tungurahua, y esas expresiones son de exigencias, de rechazo a la política del gobierno, de rechazo a la prepotencia del presidente, de rechazo a que no se solucionan problemas como el acceso al agua, a la tierra, al crédito de las organizaciones indígenas y campesinas, de problemas del movimiento obrero, que implica que este gobierno ha desoído la propia Constitución al romper con estabilidad laboral, de los estudiantes universitarios que exigen libre ingreso y este gobierno ha roto con ese principio constitucional. Y creo que estas manifestaciones han logrado ir debilitando al régimen. El gobierno ha demostrado más que le mintió al país. El gobierno dijo que esta marcha era violenta y todo lo contrario, es una marcha absolutamente pacífica. Dijo que estaba apoyada por la oligarquía y resulta que la marcha se financia con los aportes de la gente en las vacas que se hacen en cada una de las ciudades y con el apoyo solidario de los mercados de las ciudades. Es evidente que incluso los medios de transporte con los que cuenta esta movilización son mínimos porque el propio gobierno pone obstáculos, y lo otro es que tiene apoyo de la derecha y la derecha está en otra agenda. Es evidente que la derecha más significativa del país, su agenda es el monumento a León Febres Cordero y no estos temas, diría, nacionales, son temas más de orden local, importantes desde luego, pero que obedecen a una lógica local. Por lo tanto, esto es una marcha de las organizaciones sociales que antes le apoyaron a este gobierno, que le apoyaron en su proyecto de constituyente y que después de este gobierno, a partir de la reelección de Correa en el 2009, rompe con las organizaciones sociales. ¿Usted diría entonces que la marcha es exitosa? ¿Se atrevería a usar esa palabra? Sí, yo creo que es exitosa. Si nosotros comparamos con la desmovilización general de nuestro país, la dispersión de las organizaciones sociales, el temor, la falta de iniciativa. Yo creo que Correa logró debilitar a las fuerzas sociales y a las fuerzas políticas progresistas, a la derecha sin duda que también. A las fuerzas progresistas las desunió, las debilitó, las acorraló. ¿No se supone que él es el líder del cambio y de las fuerzas progresistas? No creo, yo creo que él es el líder de un gobierno autoritario, de un gobierno que impulsa una involución anticiudadana. No es un gobierno que recoja lo mejor de la tradición democrática de nuestro país y de la lucha por multiplicar derechos y libertades. Es un gobierno que restringe libertades, que restringe derechos y que está en contra de la génesis de estas fuerzas, que en el caso ecuatoriano surgieron para luchar contra el autoritarismo, contra las dictaduras militares, surgieron para impulsar la lucha por las libertades y los derechos, y por lo tanto Correa no representa esa visión de cambio social con participación ciudadana. ¿Qué esperan lograr en la concentración final en Quito este jueves? Yo creo que esta concentración será de decenas de miles de ciudadanos. ¿Decenas de miles? Que vendrán de todo el país y también de ciudadanos quiteños que saldrán a recibir esta manifestación. Y yo hago un llamado a los ciudadanos quiteños a que salgamos a recibir esta manifestación, que es de alguna manera decirle un basta a la prepotencia, un basta al abuso del poder. Ahora, ¿qué logrará toda esta marcha y la concentración en Quito? Aparte de lo que usted dice, de decirle al gobierno que se ha equivocado, que basta de autoritarismo y prepotencia, pero logrará, por ejemplo, que el gobierno modere sus actitudes autoritarias, o más bien logrará lo contrario, que se lance a tratar de dividir más los movimientos sociales y políticos. Yo creo que el gobierno no va a tener una respuesta de diálogo, de apertura. Creo que el gobierno va a cerrar toda posibilidad de diálogo, así lo ha hecho en el transcurso de esta semana.
Y creo que el gobierno, más allá de que ha cerrado el diálogo, en cambio sí ha abierto solucionar algunos problemas. Ha aumentado los salarios de los maestros, ha aumentado el salario de las Fuerzas Armadas y Policía, a propósito del anuncio de la marcha. Ha bajado la presión sobre los maestros de los colegios y escuelas, permitiéndoles que, en el caso de las escuelas y colegios que no tengan espacios físicos para que los maestros tengan posibilidades de ahí preparar sus clases, puedan hacerlo en su casa. Yo diría, ha ido moligerando su política de cero tolerancia a las organizaciones sociales. Y espero que haga más que eso. También no aumentó el precio de los pasajes, y creo que se debe a esta movilización también. Que son, diría, reivindicaciones logradas de coletazo, no abiertas ni de frente, porque el gobierno no va a reconocer en esta movilización nada positivo, ni va a dialogar, no va a abrir las puertas al diálogo, porque el gobierno no cree en el diálogo. Objetivamente, el presidente no dialoga ni siquiera con su bloque parlamentario, mucho menos va a dialogar con las organizaciones sociales, aunque esa es su obligación, aunque debería reflexionar y debería abrir puertas del diálogo. Siempre fue así. Cuando usted estaba en el gobierno, Correa así mismo intolerante, enemigo del diálogo, que no conversaba con nadie, que no se abría nadie, que se creía el dueño único de la verdad. Yo me recuerdo que mientras yo fui ministro de gobierno, el primer año de gobierno, el gobierno mantuvo las puertas abiertas al diálogo. Yo tenía como función, entre otras, precisamente el diálogo. Y yo me recuerdo que todas las semanas, conversaba con la CONAIE, con los sindicatos, con las cámaras empresariales, conversaba con los sectores campesinos, estudiantiles, maestros. O sea, Correa en el ejercicio del poder cambió. Yo creo que cambió, o nos usó, o creyó que el diálogo le servía para acumular fuerza y poder, o cambió. Cualquiera de las dos hipótesis es válida, pero sí quiero recordar de que al menos en ese periodo el gobierno mantuvo una política abierta al diálogo. Que la cambió, yo creo que el presidente cambia fundamentalmente cuando es reelegido en el año 2009, cuando siente que es reelegido por sí mismo y no le debe nada a nadie en su análisis. Aunque en esa elección hay que recordar que las fuerzas sociales mayoritariamente y las fuerzas políticas de las izquierdas llamaron a votar por él. Sin embargo, él no sentía ya un compromiso con esas fuerzas y a partir de su reelección tuvo una política de cerrar toda posibilidad de diálogo. Doctor Larrea, esta marcha se la presentó como un esfuerzo del país, de los diferentes sectores, básicamente sociales, pero también políticos, y de los ciudadanos por rechazar el autoritarismo. Sin embargo, le oía a Humberto Cholango, que hacía una declaración por radio y decía, esto es solamente de la izquierda, aquí no tiene nada que ver en la derecha. ¿No es esto excluyente, no es esto dividir, que es precisamente lo que el gobierno quería? Yo creo que el gobierno pretendió al contrario, que esta marcha sea usada para decir que aquí la derecha ha apoyado la movilización, que la oligarquía ha estado tras la marcha. Y creo que Humberto lo que hace es tomar distancia con la expresión de Correa, porque es evidente que en esta marcha no participan sino los sectores sociales, no participan sectores empresariales, por ejemplo. Sí, y creo que obedece a eso, a que sus reivindicaciones son desde los sectores sociales. El derecho al acceso al agua o al crédito es un reclamo de los campesinos y de los indígenas específicamente. El derecho a un bachillerato diversificado y técnico en los colegios es una reivindicación de los estudiantes secundarios. Pero decir esto es de izquierda, esto es alienar a cientos de miles de personas que no son de izquierda y que dicen yo quería apoyar la marcha, pero resulta que nos dicen que esto es solamente de la izquierda dura. No, yo creo que además en la movilización las organizaciones sociales no expresan tesis ideológicas, expresan reivindicaciones sociales. Y creo que muchos de la gente que marcha ahí tendrá las más variadas posiciones ideológicas. Lo que intenta Humberto hacer es distanciar la marcha del uso político que el gobierno ha venido haciendo, al decir que esta es una expresión clara de que aquí la derecha y la izquierda están unidas en una conspiración, cuando es absolutamente falso. Doctor Larrea, vamos al paso posterior. ¿Usted va a ser candidato presidencial? No, el candidato presidencial de las izquierdas y de los movimientos sociales será resuelto en conjunto. Creo que es un error los lanzamientos prematuros de candidaturas. Creo que hay que jugarse por la unidad con madurez y hay que ceder cualquier posición personal. ¿Quiénes son los precandidatos de la izquierda? No hemos discutido todavía ese tema, no es un tema que está en la agenda nuestra, creemos que no es el momento, incluso porque creemos que el gobierno
pretende también sacar provecho de eso, es decir, esta marcha es para impulsar tales candidaturas, y no es verdad, más allá del exabrupto de César Rodríguez y Paul Carrasco, ellos ni mucho menos parten de un análisis del conjunto de las organizaciones sociales y de las fuerzas de izquierda. En la Coordinadora de Unidad de las Izquierdas lo que hemos resuelto es construir un frente muy amplio de fuerzas progresistas, y dentro de esas fuerzas escoger la candidata o el candidato presidencial de consenso. ¿Cuándo será eso? Esperamos que sea en el mes de junio, creemos que es lo oportuno, junio o julio de este año. Ya. ¿Este candidato será solo de izquierda o eventualmente se entenderían con sectores del centro derecha, de la derecha, para hacer una gran unidad nacional? Creemos que la derecha debe jugar sus propias cartas, debe lanzar un candidato, debe hacer el esfuerzo de hacer unidad e impulsar desde su perspectiva ideológica y política y programática su propia candidatura. Y nosotros desde las izquierdas, cuando yo digo las izquierdas me refiero a todas las izquierdas, no solo a la izquierda marxista, sino a la izquierda socialdemócrata, a la izquierda liberal, a la izquierda cristiana, a todos los sectores progresistas que se identifiquen con la izquierda. Creo y expreso la idea de que debe ser un frente amplio, que a partir de esa posición tenga principios claros en defensa de la República y la división de funciones del Estado, de la democracia, de los derechos humanos, y que tenga amplitud en ese sentido, pero que no se confunda con la vieja partidocracia que tanto daño le hizo al país. Es decir, no hay ninguna posibilidad de entendimiento de ustedes con el centro o con la derecha. Con el centro, con las fuerzas de centro-izquierda, sí, pero con el centro-derecha y derecha... ¿Qué entendería usted por centro-izquierda? ¿La izquierda democrática? Por ejemplo, Paco Moncayo, por ejemplo, Ruptura de los 25. ¿Y el centro-izquierda? Ellos son de centro-izquierda. No la izquierda democrática. Sectores de la izquierda democrática también, desde luego. Ya, César Montúfar, por ejemplo, el Grupo Concertación. Creo que ellos están más identificados más como centro-derecha. O sea, con ellos no hay diálogo posible. No, diálogo puede haber. Lo que no hay es posibilidades de un acuerdo programático electoral porque tenemos diferencias de fondo. Su escenario político ideal para las próximas elecciones sería un candidato del centro-derecha, Correa, y un candidato de la izquierda. Y uno del populismo. Y uno del populismo. Sí. Es decir, ¿quién? Bucaram. Está Lucio Gutiérrez, está... Él lo identifica con usted como candidato populista. Desde luego. O sea, el escenario ideal sería 4 candidatos. Yo creo que pueden haber más, pero al menos 4 candidatos que representen tendencias ideológico-políticas claras. ¿Y en ese marco hay alguna posibilidad de ganarle a Correa y a su inmenso aparato propagandístico? Absoluta posibilidad, si es que cada una de esas fuerzas pelea y hace política, que no se queden en su casa viendo pasar la historia, sino que actúen, sean actores. Creo que ese es el escenario ideal. ¿Usted se ve como precandidato presidencial? ¿Usted es uno de los... ¿Usted piensa en su fuero íntimo, en una posible candidatura? No es un problema de qué piense uno, sino qué útil puede ser a la tendencia. De acuerdo. Si es que en la tendencia yo tengo apoyo, seré candidato, y si no tengo apoyo, si no soy considerado la opción, no seré. Es decir, yo creo que hay que tener madurez para no generar división en la tendencia. Por lo tanto, creo que hay que aprender a ceder posiciones personales. Creo que el candidato debe ser quien tenga mayores opciones electorales de la tendencia. Si soy yo, bien, y si no soy, apoyaré al candidato de mayor opción. Perfecto. Doctor Larrea, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. El doctor Gustavo Larrea, hoy en la República.es.